bienvenido una vez más a su programa Perspectiva, programa donde estamos siempre tocando temas de interés social. Gracias por estar con nosotros y hacer de nosotros su programa favorito por aquí por CDM Internacional. Bueno, tenemos un programa muy interesante bajo el tema Los enemigos de la paz. ¿Qué será? Bueno, vamos a estar entrando en detalle. Bienvenido, doctor. Como de costumbre, es un placer estar con usted. Dios te bendiga. Saludos, querida audiencia. Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros nos encontramos aquí en el programa que usted ha hecho su favorito. Gracias por estar siempre en sintonía. Les recuerdo que para nosotros es importante saber qué opina usted de nosotros. Un correíto no estaría mal, un mensajito que nos haga llegar, nos deje saber, una opinión suya es valiosa. Como hoy hablamos de un tema que es válido, pertinente para toda la sociedad, para todas las sociedades, en todos los ámbitos donde esta programación puede llegar, tenemos invitado al doctor Marcos Vélez. El doctor Marcos Vélez, además de haber sido catedrático de varias universidades, de ser un hombre que capaz es un hombre muy joven, aparenta un poco menos edad de la que realmente tiene, pero un hombre joven al fin. Pero este tema en particular le invito cada vez que lo voy a tocar, porque Marcos es un bloguero, un joven de esos que les gusta usar los medios de la internet para comunicarse, y tiene un blog y habla mucho sobre este asunto de la cultura de la paz, de la violencia, la no violencia y todos estos aspectos. Marcos, un placer tenerte una vez más en este programa. Bienvenido. Dios bendiga, Irving, Dios bendiga, Aquiles, y Dios bendiga a todas las personas, ¿verdad?, que nos están escuchando. Para mí es una bendición el poder estar aquí con ustedes, y es una bendición el poder hablar de la paz, que como tú bien dices, es uno de los temas que me apasiona, es uno de los temas que trabajo y que he enseñado, y que yo creo que es muy pertinente a nuestra realidad social de hoy. Actualmente estamos viviendo un ambiente donde términos como violencia, agresión, maltrato, guerras, frases como esa forman parte de la cotidianidad de nuestras sociedades. Hablar de malas noticias, hablar de matanzas, hablar de cosas que son depauperantes, que hablan de la degradación de una sociedad donde lo que es la violencia parece campear por su respeto. Tenemos que identificar, porque aunque el título pareciera negativo, en realidad estamos buscando identificar qué está afectando nuestra paz. Por lo tanto, por ahí deberíamos empezar. Cuando hablamos de enemigos de la paz, inmediatamente, ¿qué viene a tu mente? Mira, Aquiles, como tú bien dices, hoy día la violencia nos arropa y la hemos incluido desgraciadamente dentro de nuestra cotidianidad. Es algo que nosotros hacemos casi inconscientemente, el incluirla, el mantenerla dentro de nuestra cotidianidad. Y entonces, cuando yo escucho la frase enemigos de la paz, me viene a la mente una serie de situaciones sociales o de elementos que están presentes dentro de nuestra sociedad que de alguna manera impiden que nosotros podamos disfrutar una plenitud, una paz, que nosotros podamos tener una convivencia sana, que es a la larga lo que todos nosotros aspiramos. Yo estoy seguro que las personas que nos están escuchando, si nosotros le preguntáramos cuáles son esas 5 cosas que usted más anhela, estoy seguro que muchos, si no la mayoría, contestarían que anhelan paz, que anhelan tener no solamente la tranquilidad, sino que anhelan también vivir en plenitud y poder sentirse que están satisfechos en sus necesidades básicas. Una de las cosas que la mayoría de la gente habla, por cierto, en tiempo de Navidad, cuando se acerca el último mes del año, es precisamente paz, ¿no? Hablan de la paz y todo el mundo desea paz. Cuando vemos a las Misses en sus certámenes, siempre están deseando paz para el mundo. O sea, que se ha convertido más en un anhelo fantasioso, en una utopía, porque la realidad entonces del diario vivir es todo lo contrario. Y cuando hablamos de enemigos, tenemos que hablar entonces de elementos puntuales que están agrediendo la posibilidad de la paz, que es todo lo contrario. Lo que tenemos son constantemente las antítesis de lo que es la paz. Mira, como tú bien dices, en nuestra sociedad hemos convertido algunas de las cosas que más anhelamos, como la paz, en cliché, en cosas repetitivas que quizás pierden el significado. Y yo entiendo que nosotros debemos identificar cuáles son esas cosas que nos impiden a nosotros poder disfrutar. Yo quiero comenzar mencionando, por ejemplo, una de las cosas que para mí más tenemos dentro de nuestra sociedad, menos discutimos y menos enfocamos. Y se llama la desigualdad.
¿Por qué yo quiero hablar de la desigualdad brevemente y explicar un poco qué es la desigualdad? Porque para nosotros poder hablar de paz tenemos que hablar de justicia. Para nosotros hablar de justicia tenemos que tocar el tema de la desigualdad. Yo quiero hablar de la desigualdad social, es a lo que me refiero. Más bien en el campo económico específicamente. Hay un economista de apellido Stiglitz que recientemente publicó un libro que trata de la desigualdad. Y una de las cosas que él trabaja es que nuestras sociedades, que están grandemente enfocadas en la ganancia de capital, tener dinero es uno de los anhelos que más gente tiene y que desgraciadamente se convierte en una de las prioridades. Y tú hablabas de que ahora en la Navidad la gente habla de la paz. Sin embargo, a pesar de que le desean a la gente paz y felicidad, lo más que hacen es enfocarse en ver cómo van a obtener un regalo o cómo van a comprar un regalo. Y entonces las fiestas navideñas dejan de hablar de Jesús y de la paz que Jesús anunció cuando vino al mundo. Y entonces comienzan a enfocarse en el gasto del dinero y en el capital. Y cuando nosotros vemos todo ese entramado, te das cuenta que muy poca gente tiene el dinero que necesita, pero mucha gente no lo tiene. Dicho de otra manera, la riqueza está enfocada en unos pocos y el resto de la sociedad no tiene lo suficiente para poder vivir bien. Permíteme detenerte allí. Me estás diciendo entonces que un enemigo declarado de la paz es esa desigualdad, pero al mismo tiempo me estás poniendo al lado que junto a la desigualdad están una serie de apetitos individuales. O sea, que aquí pudiéramos decir entonces que el individualismo, al igual que esta desigualdad, porque uno va al lado del otro, son enemigos de la paz. Completamente. Y son enemigos porque nos impiden a nosotros poder vernos en colectivo. Porque la paz no es algo individual que yo alcanzo. Claro, nosotros dentro del Evangelio sabemos que yo tengo que tener individualmente paz para con Dios. Yo necesito estar en paz con Dios. Yo no puedo vivir en una guerra con Dios. Y yo alcanzo la paz espiritual, ese concepto de la paz que Dios me da en el momento en que yo me arrepiento de mis pecados, etcétera, ¿no? Un concepto mucho más teológico. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la paz, como la Biblia lo comentaba cuando utilizaba la palabra shalom, es colectiva. Así que, ¿cómo yo disfruto de una paz si yo no disfruto de esa paz en colectivo? ¿Cómo yo puedo hablar de que yo alcancé la plenitud, pero todos los que están alrededor mío no? Ok. Si hemos hablado entonces de lo que es la falta de equilibrio en la sociedad para que haya igualdad, que unos se consideran superiores a otros, o unos consideran a otros como peldaños para subir una escalera de la vida, y tenemos por el otro lado entonces el individualismo. Cuando yo me supongo que a mí no me importa Irving en este programa, claro, y me importo yo, quiero sobresalir yo, o viceversa, eso va a generar entonces un conflicto. Pero también me estás hablando de la falta de criterio de concebir adecuadamente lo que es el concepto paz. Claro, y quizás podríamos verlos todos como amarrados unos de otros, estos conceptos, pero quiero explicar un poco más porque yo entiendo que la desigualdad es uno de los enemigos de la paz, para no dejar ese flanco suelto ahí, ¿verdad? Cuando yo hablo de que unos pocos tienen la mayor parte del poder y de la riqueza y que el resto de la sociedad no lo tiene, estoy hablando de desigualdad económica. ¿Y por qué yo entiendo que esto es importante? Mira, cuando tú tienes a la mayor parte de la sociedad necesitando unos bienes materiales, porque en el mundo en que vivimos es inevitable el necesitar algunas cosas materiales. Una cosa es yo querer ambicionar más de lo que necesito, pero necesitar algunas cosas es inevitable. Pero aquí quiero detenerte porque pudiera ser que nosotros definamos que no todo lo que creemos que necesitamos realmente lo necesitamos. Completamente. Creo que a veces hay necesidades que han sido creadas. Pero por eso yo hablo de necesidades y no de deseos o gustos o lujos. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que yo necesito un televisor de 57 pulgadas marca Samsung. Es un capricho. Pero todos sabemos que nadie necesita eso para vivir. Pero yo necesito comida. Yo necesito educación.
Yo necesito acceso a la salud, a un hospital, a un médico. Yo necesito probablemente transporte para poder ¿verdad? Llegar a mi trabajo, llegar a la escuela. Y así por el estilo. Hay una serie de necesidades que no se deben confundir con lo que son nuestros lujos, caprichos, las cosas que yo deseo. Yo deseo un carro último modelo. Bueno, claro, si tienes el dinero te lo puedes comprar, pero si no lo tienes, no vamos a cargar nuestro bolsillo más de lo que se debe. Pudiéramos decir entonces en pocas palabras que el mercantilismo es otro enemigo entendido el mercantilismo como, no el mercantilismo sano, sino el mercantilismo en todas las esferas de la vida se ha convertido entonces en un enemigo de la paz. Yo diría que el mal manejo del dinero, toda esa promoción excesiva de lo que nosotros pensamos que necesitamos, como tú decías ahorita, definitivamente. Cuando una persona entiende que necesita algo y que en efecto lo necesita, como hablábamos, comida, educación, etc. Y la sociedad no se lo provee y su bolsillo no tiene la capacidad para alcanzarlo, esa persona está en una desventaja, pero está en una desventaja que lo lleva a un límite. ¿Por qué? Porque su necesidad es una necesidad básica para vivir, para poder vivir en plenitud. Por lo tanto, estas personas que necesitan algunas áreas de la vida como cosas indispensables y no las tienen y no tienen el dinero para alcanzarlo, la sociedad disimuladamente las está empujando a unas decisiones que entonces explotan en tragedias o en violencia o en diferentes situaciones sociales que todos estamos sufriendo. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo es que llega ese momento de ver, ¿verdad?, cosas como las que hemos vivido esta semana. El desenlace. Exacto, es el final. Y esta semana me refiero a lo que hemos vivido con la situación esta de la familia, ¿verdad?, que ha sido completamente asesinada. Sí, una matanza que se llevó a efecto acá en Puerto Rico. Para los que no conocen la noticia, en Puerto Rico recientemente una familia completa fue asesinada vilmente por dos personajes cuya motivación era que estaban siendo desahuciados, estaban siendo sacados de una casa donde vivían y no pagaban la renta, el alquiler mensual no lo pagaban, y entonces este señor fue ante un tribunal pidiendo que le desalojaran su casa, y como respuesta esta persona fue y mató tanto a los padres de familia, padre, madre, uno de los hijos, intentó contra un segundo que sobrevivió y la suegra o mamá de la señora. Eso es una cosa catastrófica. Ahora, creo que hay un sociólogo y un teoterapeuta consumado, muy reconocido mundialmente, el doctor Saulo de Tarso, dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea que no es el dinero per se, sino entonces aquí tenemos una carencia conductual, una carencia emocional que unida entonces a una presión de sociedad, claro, nos va llevando a ser enemigos de la paz, contrario a aquello que anhelamos, pero estamos haciendo lo contrario. Por eso, porque es como, tenemos que verlo como la olla de presión, y quizás muchas personas entienden esta analogía, ¿no? Y todos la usamos en algún momento. Cuando tú vas poco a poco calentando esa olla, si esa olla no tiene esa válvula de escape arriba, eventualmente ¿qué va a pasar? Explota, ¿verdad? Y la sociedad no podemos dejarla llevar a esos momentos donde explote. No se puede llevar a la gente a situaciones al límite donde la única alternativa que tiene el ser humano entonces es verse en la disyuntiva de casi defenderse. Y no estoy excusando nada de lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad actual, pero tenemos que ver cómo es que la sociedad, inconsciente o conscientemente, crea el escenario perfecto para que cosas que todos quisiéramos que no pasara, pasen. Déjame decirlo en pocas palabras. Quiere decir entonces que al no tener herramientas, cómo manejar un asunto, lo manejo equivocado por las presiones que estoy recibiendo. Claro. Bueno, aquí en perspectiva, bajo el tema Enemigo de la Paz, y vamos a seguir desarrollando este tema y usted va a estar, ¿verdad?, muy pendiente a ello. No se vaya, volvemos enseguida aquí en perspectiva.
Bueno, bienvenido nuevamente a Perspectiva. Estamos hablando de los enemigos de la paz. Tenemos nuestro invitado especial, el señor doctor Marcos Vélez. Y estamos aquí discutiendo unos temas interesantes. Y nos quedamos, ¿verdad?, hablando de estos enemigos que sigilosamente están a nuestro alrededor, influyen, marcan nuestra vida y hay que detectarlos. Es importante detectarlos para poder, pues, disfrutar aún de lo que están alrededor de nosotros, nuestra familia. Es importante detectar estos enemigos y echarlos fuera. Sin duda. Y hemos venido tratando de hacer una especie de evaluación muy lenta, muy detallada de todo el proceso y concatenamos ideas que nos vienen mostrando la realidad de cuáles son esos enemigos y cuáles son sus definiciones. De hecho, el último con el que fuimos al corte, es ese enemigo que pudiéramos llamar ignorancia, el desconocimiento real de lo que es la verdadera paz. Porque cuando hablamos de paz, generalmente estamos hablando desde una perspectiva muy egoísta, muy individualista. Hay un concepto que precisamente los judíos lo tienen cuando en su saludo está la palabra shalom. Claro. La paz sea contigo, pero no es esa paz individual, no es esa paz particular, es la paz de un colectivo. Y creo que lo definió muy bien el mismo escritor bíblico cuando dice, busca la paz y síguela, dice el salmista, ¿no? Busca la paz y síguela. Y decía el mismo maestro, porque en su paz, refiriéndose a la ciudad, tendréis vosotros paz o tendrán ustedes paz. Me pregunto yo, ¿cómo es posible que yo desee algo que no sé lo que deseo? Lo que pasa, Aquiles, es que la paz, desgraciadamente, es una de esas cosas que trivializamos mucho en nuestra sociedad. Y tú ahorita mencionabas cómo incluso los concursos de belleza y esto, que es uno de los chistes más comunes, ¿no? ¿Cuál es la contestación que va a decir una reina de belleza? Bueno, va a pedir la paz mundial. Porque sabemos que mencionarlo así en el abstracto es utópico. Bueno, yo quiero la paz mundial. Bueno, sabemos que no hay una varita mágica que tú toques y se convierta todo en paz. Y entonces la trivializamos, la convertimos como yo digo muchas veces, en íconos específicos, ¿no? La vemos, queremos simbolizar la paz solamente de manera simplista, quizás con algún símbolo específico, una escena calmada, porque la estamos trabajando, como tú dices, desde el individualismo. ¿Cómo yo defino paz? Bueno, yo defino paz estando tranquilo en una hamaca, con el río cerca o una brisita y con un libro en la mano, una taza de café. Bueno, siempre que haya café cerca uno puede tener cierta tranquilidad, pero... Ya veo que tú tienes problemas yo tengo una preferencia. Tienes un problema con nuestra nutricionista, la que vino hace poco en el programa, ¿no? Tiene problemas. Pero mucha gente ata ese espacio de tranquilidad personal a la paz, y eso es parte, pero si cuando yo salgo de la hamaca y suelto la taza de café y pongo el libro a un lado, todos mis vecinos están en conflicto, o aún peor, hay gente en conflicto conmigo, o aún peor, hay gente que no tiene ni el tiempo para poder sentarse en la hamaca porque viven desesperados, pues no hay manera de hablar paz de esa manera. Ok, y puedo añadirle algo más. Si el estar acostado en esa hamaca, debajo de los árboles de tu casa, con esa taza de café o de chocolate o de té, según el gusto de cada quien, con el libro en la mano, estás haciendo eso y hay tu paz, pero sucede que los árboles donde tú tienes la hamaca colgada, las ramas están tirando basura al vecino, y el arroyuelo que pasa alrededor de tu casa está obstruido y no riega el patio del vecino, y que tienes tu vehículo estacionado en la puerta del garaje de tu vecino porque tú estás descansando y quieres tener paz, que nadie te moleste. Entonces ahí tenemos un problema serio, porque tú estás teniendo una paz que no es real. Estás creando una paz que tiene conflicto para otro. Ahí llegaste al punto. Cuando nosotros vemos que nuestro entorno no disfruta de eso que nosotros estamos disfrutando, quizás hemos alcanzado un peldaño, pero nuestra responsabilidad es buscar que esos otros actores que están en el escenario con nosotros también puedan disfrutar de esa paz. Y por eso la ignorancia es un problema, porque si yo solamente estoy pensando en lo que yo entiendo que es conveniente para mí, lo que me va a conseguir esa tranquilidad,
E incluso, Aquiles, yo creo que y la gente que nos escucha, yo creo que una de las cosas que más hacemos a veces es hacer un paralelo entre la paz, la tranquilidad y el escapismo de la realidad. La negación. La negación de esa realidad. El yo negar que hay cosas que me están afectando y tratar de... Por eso la gente ubica muchas veces la paz como soledad, porque es donde nadie me va a molestar, donde no va a haber nada de lo que es la realidad. Doctor, pero que me traes a la mente una idea y te la voy a plantear. Quiere decir entonces que mucha gente que se endeuda, por ejemplo, agarra su plástico y se paga a crédito unas vacaciones lujosas para tener paz, está buscando la paz, sembrando para su guerra personal. Bueno, para sus conflictos. Lo que pasa es que ya una persona que pasa el plástico sin que el plástico tenga muchos fondos y que no lo pueda pagar, probablemente ese espacio que trató de comprar de paz se le va a acabar tan pronto le llegue la factura a la casa. La debe. Y es que yo creo que por eso no podemos trivializar la paz. La paz es algo complejo. Complejo en el sentido de que tiene varios componentes. O sea, por eso yo hablaba al inicio de la desigualdad. No puede haber paz mientras la gente esté incapacitada de alcanzar lo que necesitan y lo que tienen derecho a tener. O sea, el egoísmo no permite que se cultive la paz, así que el egoísmo es un enemigo. Claro, porque mientras yo sea egoísta, incluso yo puedo ser capaz de impedirle al otro alcanzar lo que necesita. O sea, a veces no nos vemos a nosotros como actores que impiden que la paz llegue. Recuerdo aquello que dijo aquel ilustre presidente mexicano, don Benito Juárez, que decía, el derecho ajeno es la paz. El derecho de respeto ajeno es la paz. Y la realidad es que nosotros pocas veces miramos hacia afuera para ver cómo nosotros podemos afectar al otro. Si nosotros fuéramos a abrir los libros de todas esas mediaciones que se trabajan en el tribunal, encontráramos que muchos de los problemas que hay son entre vecinos, por cosas simples, porque no hemos aprendido a convivir, porque en muchas ocasiones nosotros estamos tratando de alcanzar nuestro bienestar sin buscar que eso se transmita hacia los demás. Y yo creo que nosotros como gente de Dios tenemos una gran responsabilidad. Tú ahorita hablabas del shalom y cómo ese shalom era parte del saludo, de la costumbre judía, y que era un bienestar. Lo que Dios buscaba con el shalom era el bienestar de la sociedad. La sociedad tenía que estar bien, y por eso los profetas se levantaban. Cuando uno busca todos los libros de los profetas, la mayor parte de ellos estaban levantándose en contra de los gobiernos injustos. ¿Por qué? Porque esos gobiernos injustos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel estaban impidiendo que el pueblo pudiera alcanzar la paz. Y no era paz de guerra, no era, muchas veces decían aquí no hay paz, y en ese momento no había guerra. No había una guerra bélica como tradicionalmente la conocemos, pero no había paz, porque la gente no tenía lo que necesitaba. Oye, claro. ¿Tú te acuerdas, Irving, aquel pasaje que dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, o en su original dice, tiene paz? Sí. Yo escuché una vez un gran orador que dijo, shalom, el significado, y es nada falto, nada quebrantado. Y cuando hablamos de paz, debe haber una integridad en todos los elementos, un complemento para poder definir lo que es paz. No es el mero hecho de que yo me sienta bien, que es lo que el término paz para algunos significa. El que yo esté bien, no importando, ¿verdad? Mi entorno. Y el entorno sí complementa, contribuye para la paz. Hay algo que me viene a mí en la mente sin querer ser de ninguna forma partidario de un país o de una nacionalidad, pero hay algo que me llamó la atención, ¿no? En mi natal Venezuela, en el área donde yo vengo, es un área petrolera, estado Zulia, y siempre me llamó la atención que donde venían a vivir los norteamericanos, ellos no se conformaban con tener una buena casa. Ellos hacían unas especies de urbanizaciones, de pequeños poblados que ellos construían, donde las carreteras tenían que estar buenas, donde los parques debían ser bonitos, donde la salud debía ser para todos. O sea, ellos tenían esa visión, un concepto de lo que era su bienestar colectivo.
Me llamaba la atención eso y me llamó mucho la atención siempre y lo he visto. Entonces, por otra parte, vemos cómo en nuestra latinidad a veces tenemos más bien el pensamiento egoísta o el pensamiento individualista de que la paz que importa es mi paz, lo demás no me importa. Entonces, estamos hablando de eso. Yo me pregunto hasta qué punto nosotros estamos propiciando actuando como enemigos, personalmente cada persona como individuo que es enemigo de la paz. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a explorar dónde estoy parado yo al respecto de mi prójimo, de mi semejante. ¿Dónde estoy parado yo al respecto del otro? ¿Estoy yo en el medio de su trayecto a conseguir lo que necesita y yo soy el estorbo? ¿O yo estoy al lado y yo en conjunto trabajo para que ambos podamos disfrutar de esa paz? ¿O yo estoy atrás esperando a que él consiga y trabaje para mí y que yo disfrute de lo que él ha trabajado? ¿Dónde yo estoy ubicado al respecto de mi prójimo y de mi semejante? Porque cuando yo entonces me miro al respecto de los demás, voy a ver cuán útil soy para alcanzar la paz o cuánto de alguna manera yo me convierto inconscientemente en un enemigo de esa paz que nosotros tanto anhelamos. Déjame entonces llevarte a este otro punto que me obligas a hacerte esta pregunta. Quiere decir que nosotros tenemos un problema conceptual porque hemos atesorado la competencia, pero la competencia es contraria a la paz. Y hemos sido contrarios a la cooperación, que es el propulsor natural de la paz. No sé, eso me hace pensar lo que estás diciendo. Mira, la competencia, que es una rama del individualismo, a veces está dentro de nuestra sociedad como algo sano. Podríamos verlo como algo sano cuando esa competencia nos lleva quizás a alcanzar lo mejor de nosotros. Pero, desgraciadamente, la competencia se convierte en muchas ocasiones en yo vencer al otro y yo ver cómo yo puedo superar al otro. Por lo tanto, la competencia se convierte en muchas ocasiones en el enemigo, como tú dices, de ese cooperativismo. Y qué bueno que traes la palabra cooperativismo, porque yo creo que dentro de nuestra sociedad debiéramos comenzar a explorar más esos modelos cooperativos en diferentes aspectos para ver cómo entonces en conjunto nosotros podemos alcanzar eso. ¿Incluso los eclesiásticos? Incluso en los eclesiásticos. Ah, caramba, interesante. Bueno, queremos, como dijo usted hace unos minutos, debemos buscar la paz y seguirla. Somos promotores de la paz. Yo creo que no tanto sea como eclesiástico, yo creo que cada individuo debe ser su norte, en que estemos en paz con nosotros mismos, pero también fomentarla con las demás, porque ¿verdad? Es recíproco, es como el boomerang, el efecto. Es que lo que pasa es que desde mi punto de vista, cuando yo hago el planteamiento, es que yo siempre he creído que la competencia no entra en el lenguaje de la paz. Claro. Porque la competencia establece que uno gana y los demás pierden. Mientras que en la cooperación o cooperativismo, todos deberían salir beneficiados. Estar iguales. Sí, por lo menos si no iguales, todos beneficiados. Sí. Que todos reciban cierto beneficio. Yo creo que ahí es donde está la gran dificultad, porque el cooperativismo plantea la grupalidad, la forma de cuerpo donde todos salimos beneficiados. Por ejemplo, cuando yo como bien, todo mi cuerpo, desde el dedo pequeño de mi pie hasta mi cabello, es beneficiado. Ahora, cuando yo como mal, todo es afectado. Imagínense que yo atiendo bien mis dedos, pero va en detrimento de mi mano, de mi brazo o de mi cuerpo. Entonces ya tenemos dificultades. Tomando como símil algo que es muy conocido para nosotros los que en algún momento leemos la Biblia, nos enseña esa gran verdad. Yo creo entonces que la competencia, sea donde se dé, el marco donde se dé, es un enemigo de la paz. Lo que pasa es que yo creo que la competencia nos lleva a nosotros a pensar que nosotros podemos cubrir todas las bases. Y eso no es cierto. De hecho, una de las mentiras de la sociedad actual es que nosotros podemos hacerlo todo y que no necesitamos de nadie. Eso es mentira. Nosotros necesitamos yo necesito de la gente. Yo necesito de la gente. La gente es parte de mi realidad y yo no puedo abstraerme de eso. Esos lone survivors que andan por ahí no existen.
Ven acá, doctor, pero entonces tú me estás diciendo a mí que la independencia como palabra, realmente la independencia total no existe. Existe cierta autonomía, pero no independencia total. Incluso hasta en la política internacional, el término independencia está siendo abandonado poco a poco. porque no es posible yo tener un país que esté aislado como si estuviéramos en el feudalismo. O sea, la realidad es, y mira, si pudiéramos hacer una analogía de esto, cuando uno comienza a estudiar la historia de la humanidad y comienzas a ver la formación de civilizaciones, te das cuenta que las civilizaciones se forman porque llegan a un lugar y se empiezan a establecer, comienzan a nutrirse de la tierra, a nutrirse de los cuerpos de agua que están cercanos. Pero una de las características de una civilización que está formándose es que establecen todo un sistema social donde cada cual empieza a jugar un rol, ¿verdad? Y esos roles que se asignan en la sociedad tienen una función y de alguna manera comienzan a aprovechar todo lo que ese espacio donde se establecieron les provee para poder funcionar. Marco, permítenos un momentito, tenemos que ir a la pausa, aunque el tema nos sigue apasionando. Irving. Claro que sí. Acuérdese de comunicarse con nosotros a través de los medios sociales. Perspectiva lo puede ver a través de Google Plus y a través de Facebook. Búsquenos allí bajo Perspectiva. Vamos a una pausa, pero volvemos enseguida aquí hablando del tema de los enemigos de la paz. Bueno, aquí en Perspectiva de nuevo estamos hablando sobre el tema de los enemigos de la paz y yo creo que estamos nutriendo muy bien a nuestro público. Yo creo que estamos llegando a un mismo común denominador. Irving, ¿y qué pasaría si nosotros pudiéramos grabar el segmento del negro, el momento que nos vamos a la pausa, no? En el momento que nos quedamos con el insumo y compartimos, claro que sí. El doctor Marcos Vélez, como dije al inicio, además de ser un catedrático, ha estado en varias universidades, ha ocupado lugares como decanatos y otras lides en las labores universitarias. También es un bloguero muy consumado, así que puede seguir su blog. Allá en el próximo segmento le vamos a dar detalles de dónde está y cómo seguirlo. Marco, pero entonces tenemos que hablar de cómo podemos hacer para vencer a esos enemigos de la paz. ¿Qué podemos hacer para vencer cada uno de estos detalles, para sacarle el mayor beneficio y provecho a la paz? Y por ahí quiero comenzar. ¿Qué beneficio tendría el que nosotros lográramos una familia con paz, una sociedad en paz, un mundo en paz? ¿Cuáles serían los beneficios? Mira, en primer lugar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es identificarlo como estamos haciendo hoy. Ese es el primer paso. No lo identificamos, nunca vamos a poder enfrentarnos a lo que no hemos identificado. Pero los beneficios son claros y son buenos. Por eso son beneficios. Pero yo creo que tenemos que mirarlos como algo bueno. Mira, una sociedad que aprende a vencer esos escollos, a vencer ese individualismo, a vencer ese egoísmo, a vencer esa desigualdad, a vencer la injusticia que nos carcome en muchas ocasiones cuando vamos a tratar de beneficiar a uno para perjudicar al otro. Vamos entonces a encontrar una sociedad que puede vivir, en primer lugar, conforme al plan de Dios. Pero además de eso, puede vivir conforme a lo que la sociedad propia fue diseñada para vivir. O sea, a vivir en comunidad. Y cuando yo digo vivir en comunidad, me refiero a poder beneficiarme de esas cosas que mi hermano tiene que yo no tengo. ¿Cuáles son los beneficios de eso? Bueno, el yo poder entender y disfrutar de esa diferencia que hay entre mis hermanos y a la vez yo poder estar seguro que yo tengo gente al lado mío que me pueden complementar. Claro, y que si en algún momento yo estoy mal, esa persona me va a poder ayudar. Oye, Marco, pero es que tú me obligas a mí a intervenir. Tú me haces que yo te interrumpa. Estás aquí para intervenir. Tú me haces que te interrumpa. Porque es que tú me estás hablando de comunidad. Por cierto, una palabra que nos viene del latín, comunitio, cosas en común. Y de repente mi mente vuela a aquellos primeros grupos cristianos que decían y que tenían todas las cosas en común, que nadie decía tener propio. Entonces seguramente alguien va a estar diciendo ahora mismo en cualquier parte del mundo que yo soy un comunista. Pero fue Marco el que me obligó, ¿no? No te apures, yo siempre estoy acostumbrado a estar en esos puntos polémicos. Pero es que fíjate,
hasta eso lo hemos malinterpretado, hemos demonizado, porque hemos mal utilizado, como históricamente. Y nos han ayudado mucho los medios. Por eso, sistemas políticos que pueden ser beneficiosos para la sociedad, los hemos mezclado con abuso de poder, los hemos mezclado con otros sistemas que sabemos que son perjudiciales. Entonces, claro, el problema no es que haya una manzana podrida, es que queremos hacer pensar que todo el árbol está dañado. Entonces, eso de tener las cosas en común siempre va a ser beneficioso. Claro, nuestra sociedad no está acostumbrada a eso, porque si yo mañana voy a mi iglesia y le digo a los hermanos que por favor traigan todas sus pertenencias y sus cuentas de banco y todo lo que tienen y lo vamos a poner todo en un solo pote y vamos a compartirlo, muy probablemente la gente me va a mirar bien extraño, porque a nosotros como sociedad no nos han educado a compartir todo lo que tenemos. Sin embargo, si yo pudiera pensar realmente lo que yo tengo es para beneficio de los demás. Y déjame ponerte un ejemplo bien simple. Yo recientemente acabo de adquirir una casa. Y la casa tiene una finca, tiene un espacio de terreno. Y cuando llegamos, pues ya había muchos frutos que estaban allí. Había yautía, guineo, pana y diferentes cosas, ¿no? Y cuando nosotros nos vimos en la disyuntiva de que todo lo que estaba ya produciendo esa tierra era mucho para nosotros somos 4, mi esposa y mis 2 hijos, lo primero que nosotros pensamos fue, vamos a compartir esto que tenemos, porque si yo no comparto esto que tengo, ¿qué pasa? ¿Se pierde? Se pierde. Lo que yo tengo, yo lo puedo compartir. Y ya lo que es mío dejó de ser mío solamente y se convirtió en algo que es de mi vecino también, que es de los otros hermanos de mi iglesia. Le estás enviando un mensaje a aquel que tú le compartiste la yautía, porque dice, oh, mira, me compartió la yautía, yo tengo ahora unos huevitos que me sobran porque la gallina puso de más, o porque compré de más, o porque lo conseguí en barata, voy a llevarle. Y ese intercambio va a traer entonces beneficio y va a traer paz. Hay hermandad. Hay un espacio, es como cuando tú te crías con tus hermanos en tu casa, tú sabes que cada uno tiene un cuarto, tiene sus propias pertenencias, tendrá cuando pequeño sus propios juguetes, pero hay una regla quizás no escrita y nunca hablada, que sabemos que esto es de todos y que si yo tengo un juguete y yo no juego con mi hermano, la verdad que yo me voy a aburrir mucho. Y eso los niños lo saben muy bien. Yo con mi hijo he aprendido mucho y mi hijo tiene un amiguito y ellos cada vez que van a la iglesia llegan a la casa de regreso con juguetes nuevos porque se los intercambian y es algo que ha nacido de ellos. Porque ellos entendieron, solo lo descubrieron, que una buena manera de ellos entretenerse es poder compartir las cosas que ellos tienen y de nada vale yo disfrutarlo solo si yo no lo comparto con otros. Entonces, ¿cómo yo puedo disfrutar de la paz? Bueno, entendiendo que cuando yo venza esos enemigos, esos obstáculos de la paz, yo voy a poder disfrutar de algo que está ahí desde el principio para que nosotros lo disfrutemos, que es la comunidad, que es el vivir en paz con los demás y viendo que los demás están disfrutando también de una plenitud de vida. O sea que cuando aquel planteamiento bíblico se hace, orad por la paz de la ciudad porque en su paz tendréis vosotros paz, es una realidad tácita, práctica. Claro que sí. Mira, si el vecino mío se quedó sin trabajo, tiene problemas económicos o tiene problemas con su esposa o tiene cualquier otro problema, ¿verdad?, de vida, y yo veo que yo puedo ser parte de su solución de alguna manera, yo puedo colaborar, poner mi grano de arena en algo. ¿No se siente cierta satisfacción cuando tú ves que de verdad la persona pudo, porque yo estoy cerca y a mí me va a bendecir que esa persona pueda vivir bien? Me bendice a mí inevitablemente. Ahora voy a ser como el doctor Aquiles, le voy a interrumpir para decirle entonces que esto es algo nato en nosotros. Debemos atender esa voz interior que nos dice debemos estar en paz con todo el mundo, ayudar, porque ya esto viene implícito en nuestra naturaleza. O sea, yo te diría que vienen implícitas 2 cosas. Nos nace por un lado ese espacio de compartir y de estar en común, porque tú ves a los niños que están ahí compartiendo.
Sin embargo, cuando tú ves a niños compartiendo, no sé si has estado en un cumpleaños de niños, yo como tengo niños pequeños he estado en muchos cumpleaños de niños, y si tienes la oportunidad de meterte en una casa de brincos, vas a tener una experiencia bien interesante, y es que en medio de ese compartir también hay cierto egoísmo a veces, que si nosotros no le enseñamos a los muchachos a trabajar, pueden crecer con eso. Así que nosotros tenemos que ver que nosotros podemos darle rienda suelta a esa parte innata que tenemos. También tenemos que aprender a controlar esos otros momentos donde lo que nos nace puede ser alar hacia nuestro lado. Y hablando de los niños, uno se puede dar cuenta cuando ellos pueden superar ese sentimiento. Y rápidamente es colocado el primer principio, ¿verdad? El de la paz. Y todo, ¿verdad? Ese sentimiento de competencia de momento se disuelve y dan lugar entonces al verdadero, ¿verdad? Entonces, valor que es de la paz. Si yo estoy entendiendo, me estás diciendo que yo me puedo convertir en un agricultor de la paz, que puedo identificar las plagas que atacan el sembradío de mi paz y puedo execrarlas, sacarlas de ese plantío y tener una buena cosecha que se va a llamar paz. Y la paz va a traer beneficios a mi vida, pero también trae beneficios a la vida de los que me rodean. Pero habría que actuar como un niño. Y a mí me gusta la metáfora de la agricultura, porque la agricultura, la finalidad de la agricultura es la vida. Es el comer, el tener alimento, lo que produce inevitablemente vida. La agricultura se trata de vida por donde quiera que tú lo mires. Y me gusta la metáfora de la agricultura porque nos da la oportunidad de nosotros sembrar, trabajarla, cuidarla, cosecharla y disfrutarla. Por eso es que me gusta este joven, porque él es un joven que todavía tiene arraigos de tiempos anteriores cuando nos gustaba la agricultura. Él es un hombre muy cibernético. Yo pudiera utilizar otro símil. Una de las cosas que hoy nos gusta a nosotros son las llamadas redes sociales, ¿no? El mundo cibernético ha creado cercanía en el sentido de que la gente puede interactuar de diferentes lugares. Pues las redes sociales establecen una realidad ecotécnica o ecotecnífica, que es lo mismo que aparece en lo que es la vida integral del individuo, un ecosistema en el que nosotros debemos funcionar. Y la paz tiene que ser parte de ese ecosistema donde todos habitamos de manera efectiva y de manera victoriosa o feliz. Y que sirva de alguna manera para acercarnos, porque si algo beneficioso tienen las redes sociales y las redes de internet hoy día, ¿verdad? Es que usted puede estar en China y yo aquí y podemos acercarnos, cosa que hace 50 años el abuelo con el nieto, sí. Claro, uno se siente más cerca. Cuando yo viajo, yo me siento que no me separé tanto de mi familia, porque siempre puedo hablar por una videollamada o algo así. Entonces, si sirve para eso, para acercarnos más, nosotros debiéramos entonces cultivar esas redes de paz para que entonces podamos acercarnos. Y yo insisto en esta parte de acercarnos, porque es que a veces hemos perdido ese contacto humano. Y entonces estamos tanto en la producción, estamos tanto en lo material, estamos tan enfocados en la obtención de bienes, que se nos olvida disfrutar de lo básico de la vida, que es disfrutar de que somos seres humanos. Pero decía algo Irving hace un momento atrás y me hace pensar ahora en que el gran problema que tenemos nosotros con la paz es que no la hemos comprendido, no nos hemos entrenado en su práctica, en su cultivo, y por lo tanto no tenemos los beneficios de esta. Así que entonces, pregunto yo, volviendo al inicio de toda esta conversación, de que para poder nosotros vivir en la paz tenemos que comprender la paz y desear la paz y seguir la paz. Y sobre todo, ¿en qué nos beneficia? Porque si vamos a pensar entonces de esta manera, pues vamos a pensar de que esta paz que vamos a cultivar nos va a beneficiar a nosotros. Es un beneficio para todos y nos toca a todos trabajar para que esa paz se dé. No viene automática, no se consigue porque pintemos las paredes de blanco. Se colabora. Se trabaja para que todos ni soltemos muchas palomas blancas. No, por más palomas blancas que tú sueltes, el resultado, de hecho, no va a ser paz. Sí, puede incluso tener resultados. Y vas a tener problemas con los protectores de animales porque hoy en día en las actividades ya no se sueltan palomas. Ahora, llegando ya al final de este segmento, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos conciencia de la importancia de la paz? Yo creo que en parte no, y esa parte a veces no es la mayor parte. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vemos a la gente tratando de buscar esa paz en otras
cosas que no la encuentran. La gente paz artificial. Artificialmente, vemos gente tratando de consumir más, vemos gente tratando de ganar más, de tener más y de alguna manera satisfacer esa necesidad de paz que tenemos los seres humanos de manera artificial, y eso me lleva a pensar que no tenemos Es que me dan unas cosas, cuando tú hablas así, que me hace pensar en tantas cosas. Me estás diciendo entonces, y perdóname si te interpreté mal, pero tú me estás diciendo entonces que el hecho de yo ignorar la paz y de salir corriendo a buscar una paz que no es la real, que es una paz artificial, lo que está generando es más guerra y haciendo más enemigos de la verdadera paz. De alguna manera lo que nos convierte es en soldaditos de un sistema que está diseñado para que la paz no funcione. Cuando nosotros nos convertimos en títeres de alguna manera de este titiritero que lo que busca es que nosotros estemos enfrentados, que nosotros nos veamos imposibilitados, pues vamos a conseguir eso, lo que aquel está buscando. Así que yo creo que nosotros tenemos que evitar ser, quizás una palabra fuerte, pero ser tontos útiles de esas manos que están a veces tratando de que nosotros estemos enfrentados constantemente y no vivamos en paz. Bueno, para tener paz con nuestra productora y con nuestro director técnico. Claro que sí. Vamos a una pausa. Acuérdese que puede escribirnos a través de nuestro email, perspectiva@cdminternacional.com, y puede escribirnos nuestra dirección por medio de correo, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Vamos a una pausa, no se retire, volvemos enseguida aquí en Perspectiva. Bueno, aquí en Perspectiva, de nuevo nuestro segmento final, bajo el tema Los enemigos de la paz. Nuestro invitado, ¿verdad?, Marcos Vélez, doctor Marcos Vélez, nos ha dado desde una perspectiva, ¿verdad?, lo que es el término paz. Esto es una cátedra que se da en todo semestre. Este profesor da la cátedra de Cultura de la Paz y hemos dado un resumen de en poco tiempo de muchas de las verdades que ahí se enseña. Marcos, ¿alguien querrá saber dónde lee un poco más de Marcos Vélez, el doctor Marcos Vélez, sobre este tema? ¿Cómo hacemos? Sí, mira, pueden ir a mi blog. Yo tengo 2 blogs. Uno de ellos es mi nombre completo, marcosvelezrivera.blogspot.com, y ahí van a encontrar temas diversos de la sociedad, política, la iglesia, y trabajamos diversos temas ahí. Tengo otro blog que es un poco más de reflexiones, que se llama hojasenlagrama.wordpress.com. hojasenlagrama.wordpress.com. Si quieren saber por qué hojas en la grama, tienen que entrar a leerlo. Y además me pueden conseguir en Facebook como Marcos A. Vélez. Marcos A. Vélez Rivera. Y en Twitter también me pueden conseguir Marcos A. Vélez. @Marcos A. Vélez. Muy bien, Marco. Yo creo que con lo que hemos dicho hemos cubierto gran parte de lo que queríamos plantear. Claro, este es un tema para no acabarse, porque este es un tema muy amplio y necesita ser entendido y comprendido para poder practicarse. Pero, ¿qué pudiéramos decirle como conclusión a esa gente que nos ha estado viendo y dice, pero pues si yo soy cristiano, si yo tengo esta base de fe, si yo hago las cosas buenas, ¿por qué dicen que yo no cultivo la paz? ¿Qué le pudiéramos decir? Ser bueno es parte. Definitivamente hay que ser bueno. Y tenemos que buscar que nuestra vida refleje la bondad. Pero la bondad no se refleja para nosotros mismos. La bondad se refleja para con otros. O sea, mi definición de bueno no puede ser que yo sigo todas las reglas y punto. Que yo no le hago mal a nadie no es suficiente. Claro, porque cuando yo digo que yo no le hago mal a nadie, lo estoy enfocando desde el punto de vista negativo. Yo no hago mal. Y tampoco hace bien. Exacto, pero yo quiero saber qué tú haces. Qué bien haces. O sea, más allá de lo que tú no haces, demuéstrame qué es lo que tú haces. ¿Dónde están tus acciones para conseguir la paz? Y de ahí entonces quizás podemos comenzar a definir. Oye, pero este es un programa que no es un programa teológico, pero tú me haces acudir a algunos profesionales de la conducta humana, y en este caso en particular es un sociólogo también. Dijo que la fe no es suficiente. Este doctor en teología decía que la fe no es suficiente, que la fe sin obras es muerta. Pues tome tu fe. Porque lo que pasa es que nosotros Doctor Santiago. Nosotros necesitamos actuar
A veces nosotros quisiéramos que las cosas llegaran por control remoto. No, mi hermano, nosotros tenemos una responsabilidad de actuar y las cosas se consiguen actuando. Y esa es nuestra responsabilidad. Queremos paz, tenemos que buscar esa paz. Muy bien. Construir la paz y seguirla, porque en la paz de la ciudad tendremos nosotros paz. Eso es así. Ese es el consejo de nosotros aquí en el programa Perspectiva. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por compartir con nosotros, doctor, aquí en su programa Perspectiva. Será hasta la próxima.